qué está pasando en Sinaloa. Nos enlazamos justamente con nuestros periodistas Daniel Vizcarra, reportero para la revista Espejo, que pues nos va a ayudar a entender un poco de esta situación. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Azul. A ti, Alberto, qué gusto. Qué gusto, igualmente. Pues Daniel, ayúdanos a entender un poco de lo que está pasando con estas secuencias de violencias, de situaciones violentas en Sinaloa y lo que se puede documentar, lo que ustedes han documentado, de lo que hay detrás de esto. Bueno, pues ciertamente Alberto daba ahorita un breve balance sobre la situación que está ocurriendo acá en Sinaloa. Un balance que creo que es muy atinado, ¿no? Hoy el mismo gobernador Rubén Rocha Moya daba a conocer que hay una jornada violenta que inició desde el día lunes. Hablamos de por lo menos 11 enfrentamientos que se han suscitado durante los últimos 3 días. Y en esos enfrentamientos comento, en esos enfrentamientos, pues lo que tenemos es un balance triste, negativo. Hablamos, por ejemplo, de 9 personas que han sido asesinadas, otras 14 que han sido desaparecidas de manera forzada, y también tenemos y contamos más que hay 11 personas que han sido heridas durante el enfrentamiento, 11 personas civiles e inocentes que han estado en este fuego cruzado, en los enfrentamientos, o que han sido atacados siendo confundidos por grupos criminales que, como bien lo dijo Alberto, han sido relacionados con el cártel de Sinaloa. Hoy el gobernador hablaba en un muy breve comunicado, pero con datos muy específicos, de que se trata de 2 grupos específicos de una organización criminal. Esa situación, pues bueno, ha imperado, esa situación de violencia ha imperado a partir de la detención de Ismael Zambada García el día 25 de julio, pero la violencia exacerbada, como lo hemos observado en las últimas horas, en los últimos días, comenzó a partir del día lunes 9 de septiembre. Es importante decir que esta violencia no es común, no es algo que suceda todos los días en Culiacán y sobre todo en los últimos 10 años. Sin embargo, sí es importante decir que es una violencia que de alguna manera refleja un poco o hasta nos hace recordar un poco de lo que vivimos en los años 2008, 2009, 2010, 11 todavía, con una violencia exacerbada, una violencia de la que se podía observar un gran número de ataques, un gran número de balaceras dentro de la ciudad de Culiacán, en la ciudad de Mazatlán o en la ciudad de Los Mochis y Guasave, incluso en la ciudad de Nabolato, en mi puerto de Altata, violencia muy exacerbada que ocurrió a partir, y es importante decirlo también, de una traición al interior del cártel de Sinaloa, una traición que ocurre primero con la detención de un narcotraficante al que apodan el Mochomo y posteriormente el asesinato de Edgar Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Y a partir de ahí, del 8 de mayo incluso, pues, lo tenemos como una fecha establecida, del jueves 8 de mayo, a partir de ahí empezó a ocurrir una violencia, esta violencia que comentaba hace unos momentos. ¿Y qué tenemos ahora? Bueno, tenemos una posible traición o algo que se visibiliza así después de lo que también se ha podido leer en cartas firmadas por Ismael Zambada García, por el Mayo, donde establece que él habría sido llevado a Estados Unidos en contra de su voluntad, luego de una reunión pactada por Joaquín Guzmán López, hijo de su ex socio, Joaquín El Chapo Guzmán, donde lo habrían golpeado, sometido y llevado a la fuerza a Estados Unidos para entregarlo a las autoridades estadounidenses. Hoy por hoy, lo que estamos viendo, pues bueno, es una situación de mucha tensión, una situación en donde hay grupos criminales, 2 grupos, ya lo podemos decir, hay 2 grupos que se están peleando, que están afectando sobre todo la ciudad de Culiacán y rancherías en el municipio de Culiacán y en el municipio de El Dorado. Rancherías, por ejemplo, como Soviejo, como El Salado, como Costa Rica, también como Quilá, incluso en municipios, el otro municipio como El Dorado, que ha sido recientemente declarado municipio. Ha habido, insisto, un saldo negativo, un saldo que hoy, hace apenas unos minutos, se daba a conocer ya, hoy se reconocía ya por la Fiscalía General del Estado y por la Secretaría de Seguridad Pública. Marcos Daniel, te saluda Alberto Nájar, buenas noches. Alberto, qué gusto escucharte. Igualmente, mi querido Marcos. En otros momentos, como bien tú recordabas, esta organización delictiva ha tenido fracturas. La más reciente, la que costó también mucha sangre, fue la captura del Mochomo, que le atribuyeron al Chapo Guzmán que haber puesto, es decir, haber denunciado a donde se encontraba el Mochomo, fue la fractura del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, que eran parte de esta organización.
La diferencia que yo veo, y no sé cómo tú lo percibas de allá en Sinaloa, es que hasta todavía esos momentos había los líderes viejos, los líderes creadores y fundadores de la organización que podían tener una cierta capacidad de maniobra y de que las cosas no se salieran tanto de control. Ahora estos líderes están en la cárcel. ¿Esto cambia la posibilidad o el escenario más bien y qué tan riesgoso puede ser que ya no esté esto que en algún momento fue un contrapeso, una manera de contención, Marcos? Fíjate, Alberto, y yo creo que tu análisis es tu balance, el análisis que haces tú, Azul, es muy importante y porque parte de una situación. Estos viejos narcos, por decirlo de alguna manera, tenían una forma, un formato distinto de su trabajo, de esta empresa criminal, ¿no? Pero ahora vemos una generación distinta de criminales donde vemos que no les importa incluso que haya víctimas inocentes. Voy a poner un ejemplo creo muy básico de lo que sucedió hoy mismo. En la mañana empezaba el día con un enfrentamiento muy fuerte en la sindicatura de Quila. El enfrentamiento fue tan tremendo que hay centenas, miles de casquillos tirados todavía hace rato. Y hubo vehículos abandonados y más, y no se reportaban todavía heridos. Pero lo que sí es que hubo también un camión con jornaleros que se estaba moviendo dentro de la sindicatura de Costa Rica y hombres armados de esos grupos criminales abrieron fuego contra ese camión. Sabían que era transporte de personal y abrieron fuego contra ese camión y por lo menos 4 personas resultaron heridas de gravedad. Esas 4 personas están siendo atendidas todavía en un hospital en la ciudad de Culiacán. Hablamos de que esta forma, este formato de violencia es un formato que sí nos viene a llamar mucho la atención. Y ciertamente hay algo que tú mencionas que también es muy, muy importante, que es estas negociaciones que podía haber o estos intermediarios que podía haber, ahorita ya no existen, o por lo menos no se conoce que existen. No hay algo oficial que nos hable de que exista alguien que esté tratando de negociar. Inclusive voy a remontarme un poco a esta figura de Zambada García que ha sido nombrado por muchos cronistas, por muchos analistas, incluso como una persona que normalmente trabajaba como mediadora al interior de esta organización criminal y que incluso llegaba a intermediar con otras organizaciones criminales. Esta vez el señor García habría sido entregado por una facción dentro del cártel de Sinaloa, una facción que incluso era de una persona muy cercana, de su ex socio, de los hijos de su ex socio. Entonces estamos hablando de una situación que viene a cambiar mucho los escenarios, los contextos de lo que vivimos hace unos 15 años a lo que estamos viviendo ahora. Pues Daniel, sí nos planteas una perspectiva muy compleja desde el punto de vista de la perspectiva, del abordaje que puede tener la autoridad sobre ella y por supuesto del impacto que tiene sobre la población. Te agradecemos mucho esta radiografía que nos compartes, esperamos poder seguir en contacto contigo, te deseamos muy buena noche. Muchas gracias a ustedes, qué gusto escucharlos. Igualmente. Igualmente, un abrazo.